mirando el techo de su dormitorio durante unos instantes antes de darse la vuelta con cautela. Norton seguía dormido, recostado contra la pared. Se levantó de la cama en silencio, con cuidado de no molestar a su marido. Su dormitorio estaba perfectamente limpio y ordenado, mérito no del ama de llaves, sino de la propia Endria, que cuidaba meticulosamente cada detalle de la casa. Norton exigía que todo estuviera impecable. Endria se puso una bata y se dirigió a la cocina. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared que marcaba las 6:30 de la mañana. Tenía media hora antes de que Norton regresara de su carrera matutina y otra hora antes de que se fuera a trabajar. En esos raros momentos de soledad, Endria se sentía aliviada de no tener que vigilar cada palabra, de no temer el repentino arrebato de irritación de su marido. La cocina, como el resto del piso, estaba decorada en tonos grises y azules, la elección de Norton. Una paleta neutra crea el ambiente adecuado, solía decir. Endria recordaba haber intentado añadir toques brillantes, cojines naranjas en el sofá, macetas de terracota. Todos esos elementos habían desaparecido poco a poco de su casa. Se preparó un té y se sentó junto a la ventana para contemplar el Bacay despierto. Su piso estaba en la 12ª planta de un moderno complejo del distrito financiero de la ciudad. Norton había insistido en esta opción, aunque Endria había soñado con una casita en las afueras, más cerca del parque. «Siempre eliges algo mediocre», dijo entonces Norton. «La gente de nuestro círculo vive de otra manera». Endria se preguntaba a menudo cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio. Podría haber sido hace 2 años, cuando Norton consiguió un ascenso en su empresa de inversiones y de repente decidió que tenían que estar a la altura de su nuevo estatus. O antes, cuando en su 3er aniversario de boda ella le regaló una colección encuadernada a mano de sus fotografías juntos, y él solo pasó los ojos por las páginas y apartó el álbum para enseñarle un caro maletín nuevo. La puerta se cerró de golpe. Norton había vuelto de correr. Endria se sobresaltó y derramó un poco de té sobre la manga de su bata. «Buenos días», dijo, levantándose para recibirlo. Norton asintió, quitándose los auriculares. Llevaba el pelo rubio perfectamente peinado hacia atrás, incluso después de correr. Ni un solo pelo se atrevía a salirse de su sitio. «¿Tenemos café?», preguntó sin mirar a su mujer. «Sí, por supuesto. Ahora mismo lo preparo». Norton Draver era la personificación de su profesión. Un analista de inversiones en todo, desde sus camisas perfectamente planchadas hasta su agenda meticulosamente organizada. Calculaba cada minuto de su día y evaluaba cada decisión en términos de beneficio potencial. En este marco de referencia, Endria era cada vez menos una inversión. «Llegaré tarde esta noche», dijo Norton tomando una taza de café. «Ceno con un cliente potencial». «Bien», asintió Endria, sabiendo que su marido no le estaba pidiendo su opinión, solo informándola. «Yo también puedo volver más tarde, tenemos trabajo que hacer». «No empieces otra vez con lo del trabajo», la interrumpió Norton tomando un sorbo de café. «Te he dicho cientos de veces que editar novelas de tercera no es una carrera». «Pero me encanta mi trabajo», objetó Endria en voz baja, sintiendo que se le apretaban las entrañas. «Solo los que no tienen ambiciones pueden permitirse amar su trabajo», dijo Norton. «Te pareces demasiado a tu padre, igual de con los pies en la tierra». Endria guardó silencio. El ritual matutino siguió como de costumbre. Norton se duchó y preparó el desayuno: avena con miel y frutos secos para ella, una tortilla de proteínas para su marido. Cuando él regresó, impecablemente vestido con un traje gris, se sentaron a la mesa en silencio. «He estado mirando nuestros gastos del último mes», dijo Norton de repente, sin levantar los ojos del plato. «Estamos gastando demasiado en tus libros y en esos inútiles cursos literarios».
Los pago con mi propio dinero, dijo Endria. Que ni siquiera alcanzaría para los servicios si no fuera por mi sueldo, replicó Norton. Creo que deberíamos unificar las cuentas. Será más fácil controlar los gastos. Traducido al lenguaje de su matrimonio, significaba que Norton quería el control total de sus finanzas. Endria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Podríamos discutirlo esta noche? ¿Qué hay que discutir? Es una decisión lógica. A diferencia de ti, yo sé manejar el dinero. Norton terminó su café y se levantó de la mesa. Olvidé decirte que hay una cena con los Braxton la semana que viene. Ponte algo decente, no como la última vez. La puerta se cerró tras él y Endria se quedó sola. La última vez se había puesto su vestido verde oscuro favorito, que Norton había calificado de demasiado sencillo. Recordaba haberse sentido incómoda toda la velada bajo las miradas apreciativas de las esposas de los colegas de su marido. Endria terminó lentamente su desayuno y fue a vestirse. La jornada laboral en la editorial empezaba a las 9. Tenía tiempo de sobra para llegar a la oficina situada en el casco antiguo de Buckeye. Su editorial, La orilla de las palabras, ocupaba 2 plantas de una antigua fábrica de tabaco. Las paredes de ladrillo, los suelos de madera y los grandes ventanales creaban ese ambiente especial que tanto le gustaba a Endria. Aquí, entre las pilas de manuscritos y las estanterías, se sentía como en casa. «Buenos días, hada literaria», la saludó Prudence Liddell, correctora y amiga desde hacía mucho tiempo. Endria sonrió. Prudence era la única persona a la que de vez en cuando le contaba sus problemas con Norton. «¿Qué tal tu fin de semana con el señor perfecto?», preguntó Prudence poniendo los ojos en blanco. «Lo de siempre», respondió Endria con evasivas. «Será mejor que me cuentes cómo va el nuevo manuscrito de Taub. O ese hombre no está familiarizado con el concepto de brevedad. Ya he tachado 3 páginas de nubes, pero no hay final a la vista», suspiró teatralmente Prudence. «Por cierto, Ethan te está buscando. Creo que han traído nuevos manuscritos». Ethan Atterbury, el editor jefe de La orilla de las palabras, era un hombre apasionado de unos 60 años. Había fundado la editorial 30 años atrás y había seleccionado personalmente todos los manuscritos desde entonces. «Endria, mis salvavidas», exclamó cuando ella entró en su despacho. «Tengo un regalo para ti». Señaló una pila de papeles sobre su escritorio. «Es el nuevo manuscrito de Ruby Pemberton. Insiste en que solo lo edites tú». Endria se alegró. Ruby Pemberton era una de las autoras más populares de su editorial, y trabajar con ella siempre era un placer. «Me pondré con ella hoy mismo». «No lo dudaba», sonrió Ethan. «¿Qué tal estás? Pareces un poco cansado». «Estoy bien, solo que no he dormido lo suficiente», contestó Endria evitando una mirada directa. Ethan la miró durante unos segundos, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego se limitó a asentir. «Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». El día en la editorial pasó volando. Endria se sumergió en su trabajo, editando la nueva novela, haciendo anotaciones en los márgenes, buscando imprecisiones e incoherencias en la narración. En este mundo hecho de palabras e imágenes, se sentía segura. Aquí su opinión tenía peso, sus comentarios eran valorados. Hacia el final de la jornada laboral, sonó el teléfono de Endria. En la pantalla apareció papá. Su padre rara vez llamaba, prefería no molestar a su hija con asuntos triviales. «Hola, papá», respondió ella saliendo al pasillo para hablar. «Hola, Endria». La voz de Hubert Ferns Barrow sonaba inusualmente tensa. «¿Qué tal estás?» «Bien. ¿Y tú? ¿Ocurre algo?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Tenemos que vernos», dijo finalmente papá. «Hay conversación importante». A Endria se le apretó el corazón. Desde que su madre había muerto hacía 5 años, su padre vivía solo en su pequeña casa de las afueras de Buckeye. Seguía trabajando en la oficina de correos, aunque ya podría haberse jubilado.
¿Se encuentra bien?, preguntó Endria preocupada. Sí, estoy bien, dijo ella tranquilizadora. Es que ha habido algunos cambios que tengo que contarte personalmente. De acuerdo, dijo Endria. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Mañana?, sugirió Hubert. Puedo recogerte después del trabajo. Claro, aceptó Endria, fijándose en la extraña redacción. Solían quedar en una cafetería cercana a su oficina, y su padre nunca la había bashmuay. Ni siquiera tenía coche. Nos vemos a las 6 en la puerta de la editorial. Es un trato, dijo su padre, y Endria volvió a captar la nota inusual en su voz. Hasta mañana, hija. Cuando terminó de hablar, se quedó pensativa en el pasillo durante unos minutos. ¿Qué podía haber pasado? Tal vez su padre había decidido mudarse, o había conocido a alguien. Nunca había hablado de una nueva relación desde la muerte de mamá, pero quizá el tiempo curaba incluso heridas tan profundas. Cuando Endria volvió a casa, encontró el piso vacío. Norton se había quedado hasta tarde para una cena de negocios, como había prometido. Se preparó una cena ligera y se acomodó con un libro en el salón. En tardes como aquella, cuando su marido no estaba en casa, Endria se sentía extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Podía leer lo que quisiera, sentarse tan cómodamente como quisiera, sin miedo a las críticas ni al ridículo. Una vez, en los primeros meses de su relación, Norton le había parecido la personificación de la fiabilidad y la confianza. Se habían conocido en la presentación de un libro en la que Endria presentaba a un nuevo autor a la editorial. Norton estaba allí por casualidad. Lo había llevado un amigo aficionado a la literatura contemporánea. Destacaba entre la multitud bohemia con su estricto traje y su postura erguida, y por alguna razón fue en Endria en quien detuvo su mirada. «Hablaste con tanta pasión del libro que no pude evitar interesarme», dijo entonces, acercándose a ella tras la presentación. Su romance se desarrolló rápidamente. Norton era atento, regalaba flores, iba a restaurantes caros. Endria, que había crecido en una familia modesta de un empleado de correos y una maestra de escuela, estaba fascinada por este nuevo mundo. 6 meses después le propusieron matrimonio. No fue hasta después de la boda cuando empezó a notar cambios. Al principio fueron pequeñas cosas: insatisfacción con su peinado, comentarios sobre su forma de hablar, reproches por sus gastos irracionales. Norton ridiculizó su trabajo, calificó la editorial de refugio para perdedores y criticó a su familia por su falta de ambición y contactos sociales. Tu padre podría haberse convertido en jefe del departamento hace mucho tiempo, si no fuera por esta modestia patológica. Y tú has seguido sus pasos. Ninguna ambición por crecer, dijo Norton. El libro se le cayó a Endria de las manos mientras dormitaba en su silla. El reloj marcaba casi medianoche y Norton aún no había regresado. Le envió un mensaje, pero no obtuvo respuesta. Endria fue al dormitorio, se puso el camisón y se metió en la cama. No podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno al encuentro de mañana con su padre. ¿Qué quería decirle? ¿Por qué no podía hablarlo por teléfono? A las 2 de la madrugada, la puerta principal se cerró de golpe. Endria fingió estar dormida cuando Norton entró en el dormitorio. Olía a alcohol caro y a puros. «Sé que estás despierta», dijo quitándose la corbata. «No hace falta que finjas». Endria abrió los ojos. «¿Qué tal la reunión?» «Bien», dijo Norton. «A diferencia de otras personas, sé cómo negociar negocios». Entró en el cuarto de baño, dejando la puerta abierta, y siguió hablando por encima del sonido del agua. Victoria, la mujer de Hudson, estaba cenando esta noche. Dirige una galería de arte contemporáneo mientras cría a 3 hijos. Eso es lo que yo llamo una mujer que sabe fijarse metas y alcanzarlas. Endria permaneció en silencio, mirando al techo. Norton y ella habían hablado de tener hijos al principio de su matrimonio, pero con el tiempo el tema se había convertido en tabú.
Primero hay que ser algo antes de pensar en tener hijos, había dicho Norton una vez, y nunca habían vuelto a hablar del tema. Por cierto, ha llamado mi padre, dijo Endria cuando su marido regresó al dormitorio. Quiere que nos veamos mañana. Dice que es importante. Probablemente volverá a pedir dinero para arreglar el tejado, resopló Norton mientras se acostaba. O para un nuevo calentador de agua. Mi padre nunca nos pedía dinero, replicó Endria, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. Porque sabe que le diré que no, dijo Norton dándole la espalda. Apaga la luz. Endria se acercó al interruptor, pero su mano se congeló a medio camino. De pronto se dio cuenta de lo extraño que le resultaba el hombre que yacía a su lado. ¿Cuándo había dejado de reconocerlo como el Norton del que se había enamorado? Y lo que era más importante, ¿cuándo había dejado de reconocerse a sí misma? Apagando la luz, Endria permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido. Mañana vería a su padre y averiguaría qué noticias quería darle. Tenía la sensación de que aquel encuentro cambiaría su vida. Endria salió de la editorial a las 6 en punto. El cielo gris amenazaba lluvia y deseó haber traído un paraguas aquella mañana. Al mirar a su alrededor en busca de su padre, Endria se quedó helada de sorpresa. En la acera había un coche negro con los cristales tintados, tan caro que ni siquiera pudo identificar la marca. De pie junto al coche, abriendo la puerta trasera, había un hombre con un estricto traje. «Señorita Fernsbarrow», se dirigió a Endria. «Su padre la está esperando». Endria miró al hombre desconcertada y luego al interior del coche. Efectivamente, su padre estaba allí sentado, pero parecía su doble de un universo paralelo. En lugar de su habitual chaqueta raída y su camisa a cuadros, Hubert llevaba un traje azul oscuro perfectamente entallado, y su pelo gris, habitualmente despeinado, estaba pulcramente peinado. «¿Papá?» Endria se deslizó insegura en el asiento de al lado. «Hola, cariño», sonrió Hubert, pero la sonrisa le salió tensa. «Siento lo de la mascarada, te lo explicaré todo. ¿Nos vamos?» El conductor cerró la puerta y se sentó. El coche arrancó suavemente. «¿A dónde vamos?», preguntó Endria sin dejar de mirar a su padre. Nunca lo había visto tan oficial. «A un lugar donde podamos hablar tranquilamente», respondió Hubert mirando por la ventanilla. Sus manos, apoyadas en el regazo, temblaban ligeramente, el único signo de excitación que delataba al padre al que ella estaba acostumbrada con este nuevo aspecto. «Papá, me estás asustando. ¿Qué te pasa?» Endria puso su mano sobre la de él. Hubert respiró hondo y se volvió hacia su hija. «Debería haberte contado todo esto hace mucho tiempo, pero tu madre y yo decidimos...» vaciló. «Pensamos que sería mejor para ti, más fácil». El coche avanzaba por las calles de Buckeye, alejándolas del bullicioso centro y llevándolas al lujoso barrio de River Heights, conocido por sus caros restaurantes y sus exclusivas boutiques. Endria nunca había estado aquí, excepto una vez, cuando Norton la había arrastrado a cenar con clientes importantes. «Hemos llegado, señor», anunció el conductor, deteniéndose frente a un pequeño pero sofisticado restaurante con vidrieras de colores. «Gracias, Walter. Esté listo en 2 horas», contestó Hubert en el tono de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Endria lo observó con asombro. Algo había cambiado en la postura y los modales de su padre. ¿Dónde había ido a parar el empleado de correos modesto y ligeramente encorvado que había conocido toda su vida? En el restaurante los recibió el maître, quien, al ver a Hubert, hizo una leve reverencia. «Señor Fernsbarrow, su mesa está lista. Sígame, por favor». Los condujeron a una sala aparte donde solo había una mesa, rodeada de flores frescas y suavemente iluminada por lámparas de cristal. Cuando estuvieron sentados y el maître se marchó, Endria no pudo aguantar más. «Papá, explícame, por fin, ¿qué está pasando? ¿De dónde ha salido todo esto?». Rodeó con la mano el espacio que la rodeaba.
¿De dónde ha salido el traje, el coche con chofer, este restaurante? ¿Te ha tocado la lotería? Hubert sonrió amargamente. Si fuera tan sencillo. No, Endria, no es tan sencillo. Hizo una pausa buscando las palabras. ¿Recuerdas cuando eras pequeña, cuando preguntabas por mis padres, por tus abuelos? Endria asintió. Recordaba vagamente que su padre siempre había evitado hablar de su familia, limitándose a decir que habían muerto hacía mucho tiempo y que tenía un hermano con el que no estaban en contacto. Nunca te he contado toda la verdad, continuó Hubert. Mi familia, o mejor dicho, nuestra familia. Hizo una pausa como si reuniera fuerzas. Ferns Barrow no es solo un apellido. Es el nombre de una cadena hotelera que ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Endria se quedó mirando a su padre, intentando comprender lo que estaba oyendo. ¿Quieres decir? Sí, asintió Hubert. Nací en el seno de una familia propietaria de los hoteles Ferns Barrow. Mi padre, tu abuelo, dirigía una cadena de 7 hoteles de lujo en distintas ciudades del país. Ahora hay 12. Pero Endria vaciló, incapaz de encontrar las palabras. Pero entonces, ¿por qué trabajas en correos? ¿Vives en una casita en las afueras? ¿Nunca has dicho nada al respecto? El camarero trajo una botella de vino y 2 copas. Hubert esperó a que se fuera antes de continuar. Hace 35 años me enamoré de tu madre. Ella trabajaba como florista y a menudo hacía ramos para eventos en el hotel principal de la cadena, aquí en Bacay. Romina era increíble, brillante, sincera, con talento, pero cuando la llevé a conocer a mis padres y le dije que quería casarme con ella. Hubert bebió un sorbo de vino y sus ojos se ensombrecieron al recordarlo. Se opusieron rotundamente. Mi padre creía que el heredero del imperio Ferns Barrow debía casarse con la chica adecuada, de la familia adecuada. ¿Y qué hiciste tú?, preguntó Endria en voz baja, aunque ya adivinaba la respuesta. Me marché, respondió Hubert con sencillez. Renuncié a mi herencia, a mi dinero, a mi posición en la sociedad. Romina y yo dejamos Bacay, cambiamos nuestros números de teléfono. Yo conseguí trabajo en correos. Ella siguió vendiendo flores, pero en su pequeña tienda. 3 años después naciste tú. Sonrió, y por un momento sus ojos fueron los mismos que Endria recordaba. Éramos felices, muy felices. Nunca nos arrepentimos de la decisión que habíamos tomado. ¿Y tus padres, tu hermano, nunca intentaron ponerse en contacto contigo? Mi hermano, Cedric, lo hizo. Vino algunas veces, me rogó que volviera, pero yo era demasiado orgulloso, estaba demasiado dolido. Hubert negó con la cabeza. Romina y yo pensamos que era mejor que no supieras nada de la riqueza y el escándalo de la familia. Queríamos que crecieras como una niña normal, sin la carga de la historia familiar. Endria pensó en silencio en lo que había oído. Durante tantos años había vivido sin saber que su padre no era un humilde empleado de correos, sino el heredero de un imperio hotelero, que lo había dejado todo por amor. Pero, ¿por qué me lo cuentas ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué ha cambiado? El rostro de Hubert volvió a ponerse serio. Cedric murió hace 3 semanas. Un ataque al corazón. Guardó silencio un momento. No tenía hijos. Según los términos del fideicomiso familiar, la dirección de la empresa y todos los activos pasan a mí como único heredero directo que queda. ¿Y usted aceptó la herencia?, preguntó Endria con cautela. Al principio quise negarme, admitió Hubert, pero luego me di cuenta de que era injusto para la memoria de Cedric, para el personal del hotel, para todos los que se habían dejado el alma en el negocio familiar. Miró a su hija. Y entonces, ahora que tu madre no está con nosotros, pensé que tal vez había llegado el momento de volver. Endria podía ver lo difícil que era esta conversación para su padre. Toda su vida estaba patas arriba y le resultaba difícil imaginar las emociones que estaba sintiendo en ese momento. ¿Has dicho que tenían 12 hoteles?,
preguntó, intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sí, asintió Hubert. El hotel insignia está aquí, en Bacay, en el Paseo Marítimo. Probablemente lo hayas visto. Un edificio alto con vistas al río y una gran F dorada en la fachada. Endría conocía muy bien el edificio, uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad. Había pasado por delante cientos de veces sin saber que estaba relacionado con su familia. He pasado las 3 últimas semanas reuniéndome con abogados, asesores financieros, administradores de fincas, continuó Hubert. Poniéndome al día, resulta que Cedric ha llevado el negocio a la perfección todos estos años. La empresa está prosperando. ¿Y qué hay de nuestro chofer? ¿Y ese traje? Endría seguía sin acostumbrarse al nuevo aspecto de su padre. Hubert sonrió avergonzado. Walter trabajó con Cedric durante muchos años. El traje, Quinton Huxley, el director general, insistió en él. Dijo que debía tener el aspecto adecuado. Quinton Huxley, intervino Endria. La mano derecha de Cedric, explicó Hubert. Buen hombre, dedicado, me ha ayudado mucho a ponerme al día, suspiró. Aunque admito que a veces me siento como en una especie de realidad paralela. Hace un mes estaba clasificando cartas y preocupándome por un tejado con goteras, y ahora estoy discutiendo la apertura de un nuevo hotel en la capital. Endria miró a su padre con una nueva comprensión. Toda su vida había pensado en él como un hombre sin ambiciones, contento con poco. Ahora se daba cuenta de que sus decisiones requerían mucho más valor y fuerza de carácter de lo que ella podía imaginar. ¿Cómo te sientes ahora que has vuelto?, le preguntó en voz baja. Hubert dudó un momento. Es extraño, pero creo que una parte de mí siempre ha echado de menos este mundo, la dinámica, los retos, la sensación de crear algo significativo. Miró a su hija. Sabes, incluso trabajando en correos, siempre me interesó la hostelería. Leía revistas especializadas, seguía las noticias del sector. No lo sabía, admitió Endria. Nunca hablabas de ello. Me daba miedo preguntar, se encogió Hubert. ¿Ahora entiendes por qué tu madre y yo decidimos mantenerlo en secreto? Endria asintió. Se imaginó lo diferente que habría sido su vida si hubiera conocido sus orígenes desde la infancia. ¿Se habría convertido en una persona diferente? ¿Habría elegido otra profesión? ¿Se habría casado con Norton? Al pensar en su marido, Endria se puso tensa. ¿Cómo reaccionaría él ante la noticia? Norton siempre había insistido en la importancia de la posición social y económica. Al enterarse de la situación de la familia Ferns Barrow, ¿Endria? La voz de su padre la devolvió a la realidad. ¿En qué estás pensando? En Norton, respondió ella con sinceridad. No sé cómo se tomará la noticia. Hubert frunció el ceño. Nunca había expresado abiertamente su opinión sobre su yerno, pero Endria intuía que su padre desaprobaba su elección. Eso me lleva a la siguiente parte de la conversación, dijo Hubert. Dentro de 3 días se anunciará formalmente mi asunción de la presidencia de la empresa en el hotel principal. Una ceremonia formal, una conferencia de prensa y una recepción. Me gustaría que Norton y tú asistierais. Endria dudó. Por un lado, quería apoyar a su padre en este momento tan importante. Por otro, la perspectiva de ver a Norton reaccionar ante el nuevo estatus de su suegro la inquietaba. Por supuesto que iremos, dijo finalmente. Estoy segura de que Norton despejará la velada. Claro que vendrá, pensó Endria, imaginando mentalmente la reacción de su marido ante la noticia de que su suegro, al que durante años se había referido despectivamente como el cartero, era el propietario de una importante cadena hotelera. Gracias, sonrió Hubert suavemente. Para mí es muy importante que estés a mi lado. Sé que estoy siendo egoísta, metiéndote en todo esto. No, papá, lo interrumpió Endria cubriéndole la mano con la suya. No eres egoísta, nunca lo has sido.
Lo dejaste todo por tu madre, por tu familia. Estoy orgullosa de ti. Los ojos de Hubert brillaron con desconfianza. Tenía tanto miedo de tener esta conversación, confesó. Temía que te enfadaras conmigo por haberte ocultado la verdad todos estos años. ¿Cómo podría enfadarme? Endría sacudió la cabeza. Mamá y tú hicisteis lo que creíais correcto. Y sabes una cosa, estoy agradecida por mi infancia normal, por haber crecido apreciando las cosas sencillas. Siguieron cenando, hablando de los cambios en la vida de Hubert. Le contó a su hija sus primeros días en la oficina de la empresa, los planes para la red, los empleados con los que tenía que trabajar. Endría pudo ver cómo a su padre se le iluminaban los ojos cuando hablaba de futuros proyectos. Parecía que realmente había encontrado su lugar. ¿Y tú?, preguntó Hubert de repente. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal el trabajo? Lo de siempre. Endria se encogió de hombros. Hay un nuevo autor en la editorial, uno muy prometedor. Estoy editando su manuscrito. ¿Ah, en casa?, preguntó papá con cautela. Endria apartó la mirada. Está bien. Hubert suspiró. Endria, sé que no debería entrometerme, pero ¿eres feliz? ¿Con Norton? Ella quiso responder con su excusa habitual, decir que no pasaba nada, que todo el mundo tenía periodos difíciles. Pero algo la detuvo. Tal vez la franqueza de su padre merecía reciprocidad. No lo sé, papá, dijo Endria en voz baja. A veces pienso que Norton y yo nos hemos convertido en extraños, que no se casó conmigo, sino con la idea que tenía de mí. Hubert escuchaba en silencio, sin interrumpir. Era una de las cualidades por las que Endria siempre había amado a su padre, la capacidad de escuchar. Critica constantemente mi trabajo, mi aspecto, mis amigos. Cree que debería ser otra versión de mí misma. Endria sacudió la cabeza. A veces me siento asfixiada a su lado. ¿Por qué te quedas?, preguntó Hubert sin rodeos. Endria dudó un momento. ¿Por qué? ¿Por miedo a estar sola? ¿Por costumbre? ¿Por no querer admitir que se había equivocado al casarse con Norton? No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez aún tenga la esperanza de que algo cambie, que vuelva a ser el Norton del que me enamoré. La gente cambia, dijo Hubert en voz baja. A veces para bien, a veces para mal, pero no puedes construir la felicidad sobre la expectativa de que alguien vuelva a ser la persona que era antes. Endria asintió. Padre tenía razón, como siempre, pero una cosa era darse cuenta con la mente y otra muy distinta encontrar la fuerza para actuar en consecuencia. No hablemos de eso ahora, pidió. Háblame más de tus abuelos. ¿Cómo eran? Hubert sonrió comprensivo y empezó a contar anécdotas de su infancia, de su padre, estricto pero justo, de su madre elegante a la que le encantaba la ópera, de las travesuras que él y su hermano hacían en el hotel. Endria escuchaba, intentando imaginar esa otra vida que podría ser su legado. Cuando la cena llegó a su fin y abandonaron el restaurante, estaba anocheciendo. El fiel Walter les esperaba en la entrada con la puerta del coche abierta. «Os llevaré a casa», dijo Hubert. «Se está haciendo tarde». Por el camino apenas hablaron, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Cuando el coche se detuvo frente al complejo de apartamentos donde vivía Endria, Hubert cogió la mano de su hija. «Sé que te he dado demasiada información. Necesitas tiempo para procesarlo todo». «No pasa nada, papá», le aseguró Endria. «Me alegro de que me hayas contado la verdad, y estaré presente en la ceremonia, te lo prometo». Hubert asintió. «Aquí están las invitaciones». Le entregó 2 gruesos sobres gofrados en oro. «Empieza a las 7 de la tarde en el salón principal del Fernsbarrow Grand Hotel. Asegúrate de llegar pronto. Quiero presentarte a algunas personas importantes». Endria cogió los sobres y besó a su padre en la mejilla. «Hasta luego. Estoy orgullosa de ti, papá». Mientras subía en el ascensor hasta su planta, Endria trató de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo contarle a Norton lo que había aprendido hoy?
¿Cómo explicarle que su humilde padre cartero había resultado ser el propietario de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas del país? Cuando entró en el piso, Norton estaba sentado en el salón con un portátil en el regazo. Levantó la vista. ¿Dónde has estado? He llamado a la editorial y no estabas. He cenado con mi padre, contestó Endria quitándose el abrigo. Quería hablar conmigo. ¿Y esta vez? Sonrió Norton volviéndose hacia la pantalla del portátil. ¿Otra vez problemas con los vecinos? ¿O ha decidido comprarse un gato? Endria respiró hondo. Era ahora o nunca. Norton, tenemos que hablar. Es importante. Algo en su voz hizo que su marido dejara el portátil y la mirara con una atención desconocida. ¿Qué te ocurre? Mi padre, empezó Endria, sin saber cómo explicar mejor la situación. En fin, ya no es el hombre que yo creía que era hace tantos años. Los 3 días transcurrieron en una niebla extraña, casi surrealista. A Endria le parecía estar en algún mundo paralelo, donde las cosas familiares adquirían formas nuevas e inesperadas. Especialmente sorprendente fue la transformación que se había producido con Norton después de que ella le contara el secreto familiar. La noche en que su padre le dio la noticia de la verdadera paternidad de Hubert quedó grabada para siempre en la memoria de Endria. Nunca había visto a su marido tan estupefacto. Norton incluso se había reído al principio, pensando que se trataba de algún tipo de broma extraña. Luego, cuando ella le mostró la invitación oficial con su relieve dorado y el logotipo de Ferns Barrow Hotels, su rostro se estiró de asombro. ¿Me estás diciendo que tu padre, el hombre que se pasó décadas clasificando cartas ajenas, es en realidad el heredero de un negocio hotelero multimillonario? Preguntó, girando la invitación entre sus manos. Sí, confirmó Endria. Lo había dejado todo por mi madre. Su familia no aprobaba su matrimonio. Después de aquella conversación, Norton pareció cambiar. De repente se volvió atento, despierto. Empezó a interesarse por su trabajo, a preguntarle por sus planes. La víspera de la ceremonia, incluso se ofreció a encargarle un vestido nuevo, pero Endria se negó. Tenía un vestido negro perfecto que guardaba para ocasiones especiales. La mañana del día de la ceremonia empezó de forma inusual. Norton le llevó café a la cama, algo que nunca había hecho antes. Hoy es el gran día, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tenemos que causar una buena impresión a los invitados. Endria aceptó la taza, sintiendo una amortiguada irritación. Nosotros. Qué rápido había entrado esa palabra en su vocabulario. Es el día de mi padre, le recordó. No se trata de nosotros. Por supuesto, aceptó Norton apresuradamente. Solo quería decir que deberíamos apoyarle. La tarde transcurrió preparando el acto de la noche. Norton, que normalmente trabajaba hasta tarde, de repente tenía libre todo el día para ayudar con los preparativos. En realidad, eso significaba que estaba constantemente merodeando por allí, dando consejos no solicitados y recordándoles que tenían que causar una buena impresión a nuevos conocidos importantes. A las 6 en punto, Endria estaba completamente lista. Su elegante vestido negro se ajustaba perfectamente a su figura y llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero sofisticado. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esta mujer parecía más segura de sí misma, más tranquila, como si se hubiera decidido a hacer algo importante. El Ferns Barrow Grand Hotel se alzaba sobre el terraplén de Bacalla como un majestuoso monolito de cristal y piedra. La fachada del edificio estaba iluminada con una suave luz dorada, y la enorme letra F dorada sobre la entrada brillaba bajo el sol poniente. Endria y Norton llegaron media hora antes del comienzo oficial del acto, tal y como había pedido Hubert. Walter los recibió en el vestíbulo del hotel y los condujo a una sala privada donde Hubert charlaba con varios hombres trajeados. Cuando Hubert vio a su hija, se animó y corrió hacia ella, abrazándola.
Has venido, susurró aliviado, como si lo hubiera dudado hasta el final. Claro que he venido, sonrió Andrea. Hoy es tu día, papá. Te presento a Quinton Huxley, el director ejecutivo de la empresa, dijo Hubert, guiando hacia ellos a un hombre alto de sagaces ojos marrones. Señorita Ferns Barrow. Hizo una leve reverencia tomando la mano de Andrea. Su padre me ha hablado mucho de usted. Es un placer conocerla por fin en persona. Lo mismo digo, señor Huxley, respondió Andrea. Y, por favor, llámeme Andrea. Solo si tú me llamas Quinton, sonrió. Norton, que estaba a su lado, se tensó visiblemente. Norton Draver, se presentó, apretando la mano de Quinton un poco más de lo necesario. El marido de Andrea. La mayor parte del acto pasó como un borrón. Hubert pronunció un breve pero sincero discurso sobre el retorno a las raíces familiares, sobre la herencia y la responsabilidad. Tras la parte formal, comenzó la recepción. Norton, para disgusto de Andrea, no se separó de ella en ningún momento, entrometiéndose constantemente en sus conversaciones. Más tarde, Quinton Huxley invitó a Andrea a acompañar a Hubert a conocer a algunos de los antiguos socios de la empresa. Norton intentó ir con ellos, pero Quinton le aclaró amablemente que la invitación solo se aplicaba a Andrea. Esto disgustó claramente a Norton, que para entonces ya se había bebido varias copas de champán. Andrea pasó la siguiente media hora hablando con los socios de su padre, propietarios de agencias de viajes, restaurantes y librerías. Resultaron ser gente interesante, y Andrea se puso a discutir la idea de crear bibliotecas especiales en cada hotel de la cadena. Podríamos incluso celebrar veladas literarias, encuentros con autores, dijo Quinton a su lado, y crear un ambiente especial en cada hotel relacionado con un tema literario concreto, dijo Andrea con entusiasmo. Estaban discutiendo la idea apasionadamente cuando Norton se les acercó. Su andar era inestable y su rostro estaba enrojecido por el alcohol. «Aquí estás», dijo en voz demasiado alta. «Te he estado buscando por todas partes». «Norton», intentó Andrea hablar con calma. «Permíteme presentarte al señor Larsen, propietario de una cadena de librerías». «¿Librerías?», resopló Norton con escepticismo. «Un negocio en extinción, ¿no?». Tras una serie de comentarios incómodos y un intento de arrebatarle a Andrea, se produjo una situación tensa. Andrea, sintiendo que la situación se le iba de las manos, sugirió a Norton que saliera al vestíbulo, donde había menos gente. «¿Qué te pasa?», preguntó cuando se detuvieron bajo una gran araña de cristal. «Nos estás avergonzando a ti y a mí». «¿Yo?». Norton se rió amargamente. «Mírate, de repente tan importante, tan informado, discutiendo ideas de negocios, haciendo planes. ¿Dónde estabas hace una semana? Sentado en tu apestosa editorial, contento de que te pagaran una miseria». Varios invitados que pasaban por el vestíbulo se detuvieron para contemplar la escena. «Me voy», dijo Andrea, dándose la vuelta para marcharse. «Coge un taxi y vuelve a casa cuando estés sobria». Norton la agarró del brazo, dándole la vuelta. «No vas a ir a ninguna parte. ¿Crees que no veo lo que está pasando? ¿Crees que no me doy cuenta de que ya te has imaginado formar parte de todo esto? Siempre has sido nada, Andrea, y seguirás sin ser nada, pase lo que le pase a tu padre». «Déjame ir», dijo Andrea en voz baja pero con firmeza. «Estoy harta de pagar por ti, mendiga», gritó Norton sin controlar el volumen de su voz. «Te he estado cargando durante años, manteniéndote, y ni siquiera te has molestado en ser una esposa como Dios manda. Ni hijos, ni carrera, ni contactos, nada». Se hizo un silencio ensordecedor en el vestíbulo. Cada palabra de Norton resonó en el vestíbulo de mármol. Andrea se quedó paralizada, sorprendida no tanto por las palabras de su marido, ya hacía tiempo que había adivinado sus verdaderos pensamientos, como por la publicidad de aquella humillación. En ese momento, Hubert, que había estado de pie a unos pasos de ellos, se acercó.
Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con una determinación que Andrea rara vez había visto en su padre. «Hija», dijo alto y claro para que todos los presentes pudieran oírlo. «A partir de hoy, este hotel te pertenece». Se hizo un silencio aún más profundo. Norton se volvió lentamente hacia Hubert con una expresión de absoluta perplejidad. «¿Qué?», murmuró. «Ya lo has oído», respondió Hubert con calma. «Acabo de firmar los documentos que transfieren la propiedad de este hotel, el buque insignia de la cadena Ferns Barrow, a mi hija, Andrea Ferns Barrow». Andrea miró a su padre con los ojos muy abiertos. No sabía nada de esta decisión. «Papá», empezó. «Este ha sido mi plan desde el principio», explicó Hubert sin dejar de mirar a Norton. «Darte el control del hotel que siempre me ha sido muy querido». El rostro de Norton se tornó de color ceniza. Soltó la mano de Andrea y dio un paso atrás, dándose cuenta de la magnitud de su error. «No era mi intención», murmuró, recuperando la sobriedad. «Andrea, sabes que siempre te he apoyado». «Basta, Norton», dijo ella en voz baja. «Ya basta». Quinton hizo una señal y 2 agentes de seguridad se acercaron a ellos. «Señor Draver, permítame acompañarle a la salida», dijo uno de ellos. «Llamaremos a un taxi». Norton desvió la mirada de Andrea a Hubert y luego a los hombres que lo rodeaban. «Andrea, por favor», intentó de nuevo. «No pretendía... Sabes que te quiero». «No, Norton», negó Andrea con la cabeza. «Amas la idea de mí que tú misma creaste. Te encanta lo que puedo darte. Pero no a mí». Los guardias cogieron a Norton por los brazos con delicadeza pero con firmeza y lo condujeron hacia la salida. No se resistió, solo lanzó una última mirada por encima del hombro, una mirada que mezclaba conmoción, rabia y la constatación de la pérdida. Cuando las puertas se cerraron tras Norton, Hubert se acercó a su hija y le pasó suavemente el brazo por los hombros. «¿Estás bien?». Andrea respiró hondo y se enderezó. «Sí, supongo que estaba predestinado». Andrea se despertó en una habitación desconocida. Permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando averiguar dónde estaba, hasta que los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarla. El escándalo en el vestíbulo, los gritos de Norton, las caras de asombro de los invitados, y por último, el repentino anuncio de su padre de que le cedía el hotel. Se apoyó en los codos y observó la espaciosa suite presidencial donde había pasado la noche. Después de que Norton fuera escoltado fuera del hotel, Hubert le había sugerido que se quedara aquí, que no volviera a un piso donde todo le recordaba a su marido. Andrea, aún aturdida por lo ocurrido, había aceptado. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas translúcidas, dibujando fantasiosos dibujos en el suelo. Se oyó un ligero golpe en la habitación contigua cuando la criada trajo el desayuno que Hubert había ordenado servir a las 8 de la mañana. Andrea se puso una bata y salió al salón. Sobre la mesa había una bandeja de plata con una taza de café caliente, cruasanes frescos y fruta. Junto a ella había una nota escrita con la familiar letra de su padre. «Buenos días, querida. Espero que hayas podido descansar. Estaré en mi despacho de la 13ª planta toda la tarde. Pásate cuando estés lista para hablar. Quinton te entregó los papeles, están sobre el escritorio. Te quiero, papá». El teléfono de la mesilla de noche emitió una serie de pitidos. Andrea volvió al dormitorio y vio docenas de llamadas perdidas y mensajes de Norton. Dejó el teléfono a un lado sin leerlo. ¿Qué podía decir que cambiara las cosas? En su lugar, Andrea cogió la carpeta de papeles que Quinton le había entregado. En su interior estaban los documentos oficiales de traspaso de la propiedad del Ferns Barrow Grand Hotel de Hubert Ferns Barrow a Andrea Ferns Barrow, con fecha de ayer. Después de desayunar y ducharse, se vistió con el vestido de ayer, la única ropa que llevaba consigo.
Debería haber vuelto al piso a recoger sus cosas, pero la idea de ver a Norton la inquietaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Norton, sino Prudence. Andrea contestó, aliviada por poder hablar con su amiga. «Dios mío, Andrea», exclamó Prudence, apenas oyendo su voz. «Te he estado llamando toda la mañana. ¿Has visto las noticias?» «¿Las noticias?», intervino Andrea. «No, acabo de despertarme. Estás en todas las portadas de las publicaciones económicas. Heredera del imperio Ferns Barrow, la hija secreta del magnate hotelero, son solo algunos de los titulares. ¿Qué es lo que pasa?». Andrea le pidió a Prudence que se pasara por su piso a recoger lo imprescindible, pues no quería encontrarse con Norton. Su amiga accedió sin dudarlo. Andrea decidió entonces subir al despacho de su padre. El despacho de Hubert resultó ser una amplia habitación con ventanas panorámicas que ofrecían una impresionante vista de la ciudad. Cuando vio a su hija, se levantó y se acercó a ella, abrazándola. «¿Cómo estás, querida?» «No lo sé», respondió Andrea con sinceridad. «Es todo tan inesperado». Hubert asintió. «Siéntate, tenemos que hablar». «En primer lugar», empezó Hubert, «debo disculparme por no haberte avisado de la entrega del hotel. Fue un acto impulsivo. No había planeado hacerlo tan públicamente. Pero cuando oí a Norton hablar contigo, algo dentro de mí se rompió». «No tienes que disculparte, papá», Andrea negó con la cabeza. «Pero no estoy segura de estar preparada para ese tipo de responsabilidad. No sé nada del negocio hotelero». «Nadie nace sabiendo», objetó Hubert con suavidad. «Me tienes a mí, a Quinton, a todo el equipo directivo. Te ayudaremos a ponerte al día». «Pero, ¿por qué un hotel?». Andrea seguía sin entender los motivos de su padre. «Porque este hotel es especial. Es el primer hotel que construyó mi abuelo. Aquí empezó la historia de Ferns Barrow Hotels». Era tranquilo. «Y también porque una vez, hace muchos años, mi sueño era dirigir este mismo hotel. Era mi proyecto, mi pasión». «¿Tu proyecto?». Andrea se sorprendió, pero nunca habló de ello. «Porque era demasiado doloroso», admitió Hubert. «Antes de conocer a tu madre, trabajaba aquí. No solo trabajaba, era subdirector y me preparaba para hacerme cargo del hotel. Tenía muchas ideas de desarrollo, y entonces conocí a Romina, me enamoré y todo salió mal». «¿A qué se refiere?». «Mi padre era un hombre de la vieja escuela. Pensaba que los Ferns Barrows debían casarse con iguales, chicas de las familias correctas. Cuando llevé a Romina a conocer a mis padres, mi padre se puso furioso. Me dio a elegir, o cortaba lazos con esa chica, o dejaba de ser su hijo o heredero. Elegí el amor», dice Hubert con sencillez. «Me fui de casa, renuncié a mi herencia, a mi participación en la empresa, a todo. Pero lo más difícil fue dejar este hotel. Puse tanto empeño en él, tantas ideas». «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Andrea en voz baja. «Romina y yo pensamos que sería mejor para ti crecer sin saber nada de la riqueza familiar y del escándalo. No queríamos que te sintieras excluida ni que lamentaras lo que no tienes». Hubert cogió la mano de su hija. «Quizá fue un error, pero queríamos una infancia normal y feliz para ti». En ese momento llamaron a la puerta del despacho y entró Quinton Huxley con una carpeta de documentos. «Pido disculpas por la intrusión. Andrea, te he preparado un breve resumen de la estructura de gestión del hotel. Esto te ayudará a ponerte al día más rápidamente». De repente, suena el teléfono de Hubert. Lo cogió, escuchó y frunció el ceño. «Vale, ahora bajo». Se volvió hacia su hija. «Hay un escándalo en el vestíbulo. Creo que tu marido está intentando entrar en el hotel». Andrea se puso tensa. «¿Está Norton?». «Hablaré con él yo misma», decidió Andrea. «Tarde o temprano tendré que hacerlo». Bajaron al vestíbulo donde Norton discutía con el personal de seguridad. «Tengo derecho a ver a mi mujer», gritó. Cuando vio a Andrea, corrió hacia ella. «Andrea, diles que me dejen pasar».
se apartaron para poder hablar en relativa intimidad. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Andrea con frialdad. «¿A qué te refieres? He venido a buscarte». Norton parecía sorprendido. «Lo que pasó anoche fue un malentendido. Estaba borracho y dije algunas estupideces». «Fuiste perfectamente sincera», replicó Andrea. «Estoy harta de pagar por ti, mendigo. Creo que fue lo que dijiste. Esta gente, este hotel, las noticias sobre tu padre, todo me ha sacado de mis casillas», se excusó Norton. «Lo entiendo», asintió Andrea. «Entiendo que hayas mostrado tu verdadera cara. Ahora sé que nuestro matrimonio fue un error. Voy a pedir el divorcio». «¿Qué?». Norton parecía atónito. «No puedes». «Puedo y lo haré», lo interrumpió Andrea. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Norton la miró fijamente durante un rato, luego su rostro se endureció. «Bueno, ¿quieres jugar con esas reglas? Legalmente, tengo derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio». «Me dieron el hotel ayer, después de separarnos de hecho», replicó Andrea. «No son bienes gananciales. Tendrás que demostrarlo en los tribunales», sonrió Norton. «¿Estás preparada para el hecho de que no podrás disponer de tu nueva adquisición? ¿Me estás chantajeando?». «No, querida. Solo te estoy explicando la realidad de la situación. Piénsalo. ¿Realmente quieres que la prensa escriba sobre nuestro desordenado divorcio?». «No me importa lo que diga la prensa», intentó decir Andrea con calma. «Y tus intentos de manipularme ya no funcionan». Se dio la vuelta para marcharse, pero Norton la agarró del brazo. «Te vas a arrepentir de esto. No voy a dejar que te deshagas de mí así como así». En ese momento Quinton estaba junto a ellos. «¿Problemas?», preguntó mirando a Norton con desagrado. Norton soltó los dedos de mala gana. «No hay problema. Solo estamos hablando con mi mujer». «Ex mujer», corrigió Andrea. Y se acabó la conversación. Cuando Norton abandonó por fin el hotel, Andrea sintió que sus fuerzas se agotaban. «Tiene razón en lo del juicio», le dijo a su padre. «Luchará por una parte del hotel». «Que lo intente», replicó Hubert con calma. «Tenemos los mejores abogados de la ciudad. La cesión del hotel es un regalo de padre a hija. No podrá reclamarlo». Tras este desagradable incidente, Hubert ofreció a su hija una visita guiada por el hotel. Andrea pasó las siguientes horas estudiando sus nuevas posesiones: salas de conferencias, restaurantes, habitaciones, complejo de spa. Pero le interesaban especialmente los procesos ocultos a los ojos de los huéspedes, el trabajo de la cocina, la lavandería, el sistema de seguridad. «Es como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad», dijo. «Tanta gente, tantos servicios diferentes, y todo tiene que funcionar a la perfección». «Exacto», asintió Hubert. «Ese es el arte del negocio hotelero, hacer que el huésped sienta que todo es mágico». Al anochecer, cuando regresaron al despacho de Hubert, Andrea se sentía agotada y entusiasmada a la vez. Para su sorpresa, descubrió que muchos procesos le parecían lógicos y comprensibles. «Aprende rápido», dijo Hubert con orgullo. «Estaba seguro de que lo haría». «Es interesante», admitió Andrea. «Es un reto, pero apasionante. Nunca pensé que pudiera tener aptitudes para los negocios». «Lo llevo en la sangre», sonrió Hubert. «Tu abuelo, con todos sus defectos, era un genio de la hostelería. Por lo visto, esos genes se te han transmitido a ti. Entiendo tu tarea. Tienes que duplicar aproximadamente el tamaño del capítulo 5 manteniendo los mismos acontecimientos que se esbozan en el esquema». Andrea reconstruye su autoestima con el apoyo de Quinton, que le enseña los entresijos del negocio hotelero. Norton irrumpe en la habitación de Andrea, monta una escena y la amenaza. Seguridad escolta a Norton a la salida. Andrea decide iniciar los trámites de divorcio. Permíteme escribir una versión ampliada del capítulo, manteniendo estos acontecimientos principales y entre 9.000 y 10.000 caracteres sin espacios. Habían pasado 2 semanas desde que Andrea se mudó al hotel. Poco a poco se iba acostumbrando a su nueva vida,
aunque a veces seguía despertándose con la sensación de estar en el sueño de otra persona. La suite presidencial, que al principio le había parecido demasiado lujosa e incómoda, poco a poco iba adquiriendo los rasgos de su hogar. Andrea había trasladado aquí algunos de sus objetos personales del piso: libros, fotografías de su madre, un plaid favorito que Romina le había tejido una vez. Por las mañanas se despertaba con los primeros rayos de sol que entraban por las finas cortinas. La vista de la ciudad despertando cada día la hacía sentirse eufórica. Bacay parecía extenderse a sus pies, viva, respirando, llena de la bruma matinal. A veces, Andrea permanecía junto a la ventana durante largos ratos, observando cómo se despertaba la ciudad, cómo se iluminaban las ventanas de los edificios vecinos, cómo se apresuraban los primeros transeúntes por las calles. Se tomó un mes libre en la editorial. Ethan Atterbury, enterado de su situación por las noticias, se mostró comprensivo e incluso se ofreció a ayudarla si lo necesitaba. Prudence visitaba a su amiga con regularidad, llevándole cotilleos de la oficina y ayudándola a distraerse de sus pesados pensamientos. «No te creerías lo que pasa en la editorial sin ti», dijo Prudence, sentándose en su silla con una copa de vino. «Ruby Pemberton se niega a trabajar con otros editores. Dice que eres la única que entiende su alma creativa». Andrea se rió al escuchar los relatos de su amiga sobre una vida familiar que ahora parecía tan lejana. Una parte de ella echaba de menos los días tranquilos en la editorial, el susurro de las páginas y el olor a tinta fresca. Pero la otra parte, que cada día era más fuerte, anhelaba nuevos retos y descubrimientos. La verdadera salvación para Andrea era el trabajo. Se lanzó de cabeza a estudiar hostelería, pasando largas horas trabajando en documentos, hablando con los empleados, familiarizándose con todos los aspectos del funcionamiento del hotel. Sorprendentemente, era una ocupación que le gustaba de verdad. Había algo en la gestión de un hotel que se parecía a ser editora: la misma búsqueda de la armonía, la misma atención al detalle, la misma preocupación por que todos los elementos encajaran. Cada día aprendía algo nuevo: cómo funcionaba el sistema de reservas, cómo se calculaban los precios de las habitaciones en función de la temporada, cómo se formaba la carta del restaurante, cómo se organizaban las conferencias y las celebraciones. Todos estos conocimientos, como piezas de un mosaico, fueron formando poco a poco una imagen completa en su cabeza. «Tienes un verdadero talento para esto», dijo Quinton un día, haciendo que Andrea se avergonzara. Estaban sentados en su despacho provisional, repasando los informes financieros del trimestre anterior. «Hablo en serio. Haces las preguntas adecuadas, ves cosas que otros no ven». «Solo tengo un par de ojos nuevos», desestimó Andrea el elogio, aunque le agradó. «Cuando miras algo por primera vez, te das cuenta de detalles que un ojo experimentado pasa por alto». «No es solo eso», replicó Quinton. «Tienes talento. Es una cualidad poco común. Entiendes intuitivamente lo que necesitan los huéspedes. Ves oportunidades de mejora donde otros solo ven el orden establecido de las cosas». Durante esas 2 semanas, Andrea y Quinton pasaron mucho tiempo juntos. Él se convirtió en su mentor oficioso en hostelería, explicándole pacientemente términos oscuros, ayudándola a entender la complejidad de los procesos empresariales y apoyando sus ideas y sugerencias. Desarrollaron una relación cálida y de confianza basada en el respeto mutuo y los intereses comunes. A veces, se quedaban hasta altas horas de la noche discutiendo nuevos conceptos para el desarrollo del hotel, compartiendo sus pensamientos e impresiones. En esos momentos, Andrea se sentía realmente viva. Su mente trabajaba, las ideas nacían una tras otra, y había un hombre que apreciaba esas ideas, que veía su potencial. Quinton no era como otros hombres de negocios que Andrea había conocido antes. No había en él ni una gota del esnobismo o la arrogancia que caracterizaban a la gente de su posición. Hablaba con sencillez,
sin patetismo innecesario. Sabía escuchar y valoraba las opiniones de los demás. Endría esperaba con impaciencia sus reuniones. Una noche, mientras estudiaban las estadísticas de asistencia de las distintas áreas del hotel, Quinton observó que la biblioteca de la primera planta apenas era utilizada por los huéspedes. «Qué raro», dijo pensativo, «un espacio tan acogedor y nadie lo utiliza». Endria recordaba una habitación estrecha con unas cuantas estanterías de libros desordenados, claramente una colección aleatoria, reunida sin ningún sistema ni reflexión. «Quizás sean los propios libros», sugirió. «He echado un vistazo. La mayoría son viejos bestsellers que no interesan a nadie y algunos libros de consulta. Nada que llame la atención de los invitados». Hablaron hasta casi medianoche sobre cómo podrían transformar la biblioteca. Endría compartió sus ideas sobre cómo crear un espacio especial donde la gente pudiera no solo leer, sino también socializar, intercambiar impresiones, relajarse en un ambiente de cultura y comunicación intelectual. «Creo que hoy deberíamos ver la cocina en acción», sugirió Quinton cerrando la carpeta del informe. «Esta noche habrá aforo completo en el restaurante. Verás cómo trabaja el equipo en las horas punta». «Me encantaría», asintió Endria. Estaba a punto de hablar con el chef sobre la idea que comentamos. «¿Sobre las cenas literarias?» Quinton sonrió. «Me parece un concepto estupendo. Menús temáticos inspirados en obras famosas, lectura de pasajes entre plato y plato. Podría convertirse en la tarjeta de visita del restaurante». «¿De verdad lo crees?» Endria aún no estaba segura de que sus ideas merecieran hacerse realidad. ¿No era un poco inusual para un hotel tan prestigioso? «Es porque es inusual que es una buena idea», dijo Quinton con seguridad. «En hostelería, gana quien ofrece una experiencia única, y la combinación de buena comida y literatura es algo especial que nos diferenciará de nuestros competidores». Endria sonrió agradecida. Cada día sentía que recuperaba la confianza en sí misma, en sus capacidades y en sus ideas, algo que se había erosionado sistemáticamente durante años de convivencia con Norton. Al lado de Quinton, no temía decir lo que pensaba, ni esperaba burlas o comentarios despectivos. En su vida anterior, estaba acostumbrada a que Norton desechara sus sugerencias, creyéndola ingenua e inexperta. «Limítate a tus libros, Endria, y deja los asuntos serios para los que saben de ellos», le decía cuando intentaba discutir algo importante con él. Quinton era completamente diferente. La veía como a una igual, valoraba su opinión, apoyaba sus iniciativas. Y ese apoyo estaba devolviendo poco a poco a Endria lo que había destruido durante años de relación tóxica, su confianza en sí misma. «Por cierto, ¿cómo va el divorcio?», preguntó Quinton mientras salían de la oficina y se dirigían a los ascensores. Endria suspiró. «Difícil. Norton ha contratado a un abogado conocido por sus agresivas técnicas de gestión de casos. Ya han presentado una demanda exigiendo la congelación de todos los bienes que recibí en el mes anterior y posterior a nuestra ruptura, incluido el hotel. Nuestros abogados están preparando objeciones». «No te preocupes por eso», Quinton le tocó suavemente el hombro. «Tu posición jurídica es mucho más sólida. El hotel te fue regalado por tu padre, no como propiedad conyugal adquirida conjuntamente. Hay documentación clara y testigos. Norton está fanfarroneando, tratando de intimidarte. Su tacto hizo que un extraño calor se derramara por su cuerpo. Endria se sintió avergonzada por esta reacción y se apresuró a cambiar de tema. «Estoy segura de que saldremos de esta. Mientras tanto, quiero concentrarme en mi trabajo. Es la mejor forma de mantener mi mente alejada de los problemas». Visitaron la cocina, donde Endria observó con interés el trabajo del equipo del chef. El golpeteo acompasado de los cuchillos, el chisporroteo del aceite en las sartenes calientes, el aroma de las especias y las hierbas, todo ello creaba una atmósfera especial llena de energía y creatividad. Tras la visita a la cocina,
Cenaron en el restaurante, discutiendo nuevas ideas para el hotel. Quinton era un conversador atento, hacía preguntas, ofrecía sus ideas, pero nunca interrumpía ni intentaba dominar la conversación. Endría se sintió escuchada y comprendida, lo cual fue una experiencia nueva e inusualmente agradable para ella. Al anochecer regresó a su habitación, se duchó, se puso la ropa de casa y se acomodó con un libro en una silla junto a la ventana. El bacay nocturno se extendía ante ella, brillando con miles de luces. A pesar del estrés del divorcio y de la adaptación a su nuevo papel, se sentía más libre. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima que ni siquiera se había dado cuenta de que existía mientras lo llevaba. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Endria frunció el ceño cuando vio el nombre de Norton en la pantalla. Había llamado varias veces en la última semana, pero ella no había contestado, siguiendo el consejo de su abogado de que solo se comunicara con su ex marido a través de representantes legales. Volvió a leer, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Los pensamientos sobre Norton, su matrimonio y sus intentos de controlar su vida le impedían concentrarse. ¿Por qué lo había soportado tanto tiempo? ¿Por qué no había tenido fuerzas para marcharse antes? La razón era simple: miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a quedarse sola, miedo a admitir que su matrimonio había sido un error desde el principio. Norton había erosionado metódicamente su confianza, convenciéndola de que sin él no valía nada, de que nadie más querría estar con ella, de que debía estarle agradecida por Bamimbiso. Inmersa en sus pensamientos, Endria no oyó de inmediato el sonido de la puerta de la habitación al abrirse. Levantó la cabeza, tensándose instintivamente. A estas horas solo podía ser su padre o «¡Norton!». Exhaló al ver a su marido de pie en la puerta del salón. «¿Cómo has entrado aquí?». «Tengo mis métodos», sonrió él dando un paso adelante. Olía a alcohol y sus ojos brillaban febrilmente. «No es especialmente difícil convencer a la criada de que has olvidado la llave de la habitación de tu mujer». «Ex mujer», corrigió Endria automáticamente, pensando frenéticamente qué hacer. Había dejado el teléfono en la mesilla de noche del dormitorio. El botón de llamada al personal estaba fuera de su alcance. «No puede estar aquí. Váyase o llamaré a seguridad». ¿A seguridad? Norton se rió, pero le salió poco natural, nervioso. ¿De tu marido? ¡Qué dramático, Endria! Solo quiero hablar. Dio otro paso hacia adelante, y Endria notó que sus movimientos eran un poco inestables. Se levantó despacio de la silla, intentando mantener la calma exterior, aunque el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. «No tenemos nada de qué hablar», intentó Endria mantener la voz firme. «Toda la comunicación es a través de abogados». «Abogados», repitió Norton despectivamente. «Así que, ¿eso es todo? Varios años de matrimonio, todo lo que hemos pasado juntos, y de repente abogados». Se adentró en la habitación, mirando a su alrededor con el aire de un hombre que valora una propiedad. Su mirada se detuvo en un jarrón de flores, un ramo de rosas blancas que Quinton había enviado a Endria aquella mañana. El rostro de Norton se contorsionó con rabia mal disimulada. «Entonces, ¿ya has encontrado un sustituto?», señaló las flores con la cabeza. «Ha sido rápido. Ni siquiera esperó a que se enfriara a mi lado de la cama». «¿Qué quieres, Norton?». Endria ignoró sus acusaciones, dándose cuenta de que cualquier excusa solo aumentaría su agresividad. «Tú», respondió simplemente. «Quiero que vuelvas a casa. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». Su voz tenía ese tono particular que Endria conocía bien, una mezcla de súplica y exigencia, un intento de evocar compasión al tiempo que empujaba a la culpabilidad. Había funcionado bien en el pasado, pero ahora Endria podía ver claramente la manipulación. «No será como antes», Endria negó con la cabeza. «Demasiado dicho, demasiado hecho. Nuestro matrimonio se ha acabado. Por una estúpida pelea».
Norton sacudió las manos. Por unas palabras pronunciadas en estado de embriaguez. ¿De verdad estás dispuesta a dejarlo todo por eso? Se acercó, y Andrea retrocedió involuntariamente hasta apoyar la espalda contra la pared. Norton se detuvo a unos pasos de ella, con el rostro contorsionado por el resentimiento. «No se trata de palabras, Norton», dijo Andrea en voz baja. «Se trata de lo que hay detrás de ellas. Nunca me has respetado, ni a mí, ni a mi trabajo, ni a mis intereses. Para ti, siempre he sido inferior, no lo bastante inteligente, no lo bastante exitosa, no lo bastante sociable». «Eso no es verdad», objetó, pero algo en sus ojos le delató. «Te quería tal y como eres». «No», dijo Andrea con firmeza. «Amabas la idea que tenías de mí, la imagen que te habías creado de ti misma. Y cuando la realidad no se ajustaba a esa imagen, intentabas cambiarme a mí, no a tus expectativas». Norton la miró fijamente durante unos segundos, y luego su rostro se contorsionó. «Todo es por su culpa, ¿verdad? ¿Por culpa de ese Huxley? He visto cómo os miráis. ¿Te acuestas con él?» «¿Qué?» Andrea ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba hablando. «No, claro que no. Quinton solo me está ayudando a adaptarme a mi nuevo papel». «Oh, estoy segura de que se está esforzando mucho por ayudar». Norton frunció los labios en una sonrisa desagradable. Una rica heredera, recién separada de su marido, inexperta en los negocios. La presa perfecta para alguien como él. Dio otro paso hacia adelante y ahora tenía la cara tan cerca que Andrea podía oler el alcohol de su aliento. Se dio la vuelta involuntariamente, pero Norton la agarró de la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. «Basta», dijo Andrea bruscamente, apartando la mano de Norton. «Lo estás juzgando por ti misma. Quinton no es así». «Eres una ingenua», negó Norton con la cabeza. «Lo único que quiere de ti es el control del hotel. A través de ti, claro. ¿O crees que realmente le interesan tus ideas sobre las cenas literarias?» Andrea se estremeció. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis fuentes», respondió Norton con suficiencia. «Estoy al tanto de todo lo que pasa aquí. Sé que pasas horas con él todos los días, que te colma de cumplidos, que lo miras como una colegiala enamorada». Habló deprisa, cada vez más enfadado, y las palabras salieron disparadas de su boca junto con un chorro de saliva. Andrea podía sentir el miedo creciendo en su interior. Norton nunca había sido propenso a la violencia física, pero ahora, borracho y claramente fuera de sí, era impredecible. «¿Me estás siguiendo?» Andrea sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Es repugnante, Norton, e ilegal. Solo miro por mis propios intereses». Norton se encogió de hombros. «Y por ti, aunque no lo aprecies. No voy a permitir que un canalla utilice a mi mujer. No soy de tu propiedad». La ira empezó a suplantar al miedo en el pecho de Andrea. «Y tampoco lo es tu mujer. Vete ahora mismo o llamaré a seguridad». Dio un paso hacia el teléfono, pero Norton le cerró el paso con rapidez. «No tan rápido. No hemos terminado de hablar. Se acabó para mí». Andrea intentó rodearlo, pero Norton la agarró del brazo. «Suéltame. Escucha». Su voz se volvió amenazadoramente tranquila. «Puedo hacer que el proceso de divorcio sea muy desagradable para ti. Puedo alargarlo durante años. Puedo embargarte todos tus bienes, incluido este hotel. Puedo hacer que aparezcas en la prensa como una zorra calculadora que utilizó a su marido y luego lo abandonó en cuanto tuvo la oportunidad de ascender». Sus dedos se clavaron en su muñeca con tal fuerza que Andrea gritó de dolor, pero eso solo fortaleció el agarre de Norton. «¿Y qué quieres a cambio?» Andrea intentó hablar con calma, aunque el corazón se le aceleraba. «Quiero que vuelvas». Norton aflojó el agarre y su voz se suavizó. «Danos otra oportunidad, Andrea. Podemos empezar de nuevo. Seré mejor, te lo prometo. Apoyaré tu trabajo en el hotel, no te criticaré. Podemos ser felices». Andrea lo miró y vio al Norton que había conocido. Encantador, capaz de persuadir, aparentemente sincero.
Pero ahora veía otra cosa, la falsedad detrás de aquella fachada, el cálculo detrás de cada palabra. No, dijo con firmeza. No hay segundas oportunidades. Nuestro matrimonio se ha acabado y no volveré contigo, hagas lo que hagas. El rostro de Norton se contorsionó de rabia. Te arrepentirás de esto. ¿Crees que voy a dejar que tú y tu padre millonario os salgáis con la vuestra? Te arruinaré. Le contaré a todo el mundo cómo Hubert Ferns Barrow traicionó a su familia, cómo se escondió todos estos años y luego apareció de repente para hacerse cargo del negocio de su hermano muerto. ¡Fuera de aquí! Andrea no podía soportarlo más. ¡Fuera de aquí! Hizo un amago de coger el teléfono, pero Norton la interceptó y le apretó la muñeca con tanta fuerza que Andrea gritó de dolor. No te irás a ninguna parte hasta que hayamos terminado, siseó. Vas a escucharme hasta el final. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y 2 agentes de seguridad aparecieron en el umbral. Quinton estaba de pie detrás de ellos, con el rostro tenso. «Suéltala ya», dijo con frialdad. Norton soltó la mano de Andrea, dando un paso atrás. «Solo estábamos hablando», murmuró, levantando las manos en un gesto conciliador. «Asuntos de familia». «Señor Draver, ha entrado en la habitación sin permiso», dijo uno de los guardias acercándose. «La señorita Ferns Barrow desea que abandone el lugar. Ahora mismo». «Andrea», Norton la miró suplicante. «No hagas esto. Hablemos». «No tenemos nada de qué hablar», Andrea negó con la cabeza. «Toda comunicación es a través de abogados. Ahora vete y no vuelvas». Quinton se acercó a ella y le tocó suavemente el hombro. «¿Estás bien? ¿No te ha hecho daño?» «Estoy bien». Andrea se frotó la muñeca donde ya se veían las marcas de los dedos de Norton. «Solo quiero que se vaya». Los guardias cogieron a Norton por los brazos y lo condujeron a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Esto no ha terminado, Andrea. Aún no hemos terminado». Sus ojos ardían de ira y su voz temblaba con una rabia apenas contenida. En ese momento, Andrea se dio cuenta de que nunca había conocido realmente a aquel hombre con el que había convivido durante años. Bajo la máscara de un hombre de negocios seguro de sí mismo y de éxito, se escondía un hombre mezquino y cruel, capaz de cualquier cosa para demostrar su poder. Pasaron 6 meses. Andrea se asomó al enorme ventanal de su despacho en la última planta del Ferns Barrow Grand Hotel y contempló el Bacay matutino. La ciudad se extendía ante ella como la palma de su mano, el río brillando bajo los rayos del sol naciente, los grandes edificios del centro de negocios, los verdes parques y los acogedores bloques de viviendas. En algún lugar entre aquellas calles y casas estaba su piso y el de Norton, ahora su antiguo piso, vendido tras la sentencia definitiva de divorcio. Andrea se apartó de la ventana y se sentó ante su escritorio, donde una pila de documentos reclamaba su atención. De milagro, en los 6 meses transcurridos desde entonces, había pasado de ser una mujer insegura a una ejecutiva competente y enérgica. No milagrosamente, se corrigió, sino gracias al apoyo de su padre, Quinton, y a su propio esfuerzo. Tras el incidente con Norton, que invadió su habitación de hotel, Andrea tomó varias decisiones importantes. En primer lugar, presentó una denuncia formal ante la policía y obtuvo una orden de alejamiento que prohibía a Norton acercarse a ella. En segundo lugar, pidió a su abogado que acelerara el proceso de divorcio, por doloroso que fuera. Y por último, decidió sumergirse de lleno en su trabajo para demostrarse, ante todo a sí misma, que era digna de su nuevo puesto. El primer gran proyecto de Andrea fue crear un concepto único para la cadena hotelera Ferns Barrow, un programa literario que los diferenciara de la competencia. Empezó por el hotel principal de Bacaya, transformando un pequeño salón apenas utilizado en una sofisticada biblioteca con una colección de ediciones raras y una cómoda zona de lectura.
A continuación se organizaron veladas literarias en el restaurante del hotel que rápidamente se hicieron populares entre los habitantes del pueblo. Los huéspedes podían disfrutar de comidas gourmet inspiradas en obras famosas, escuchar lecturas de fragmentos de literatura clásica o contemporánea y conocer a los autores. Endría aprovechó sus contactos en el mundo editorial para invitar a escritores y poetas de renombre. El éxito fue tan impresionante que Hubert propuso extender el concepto a todos los hoteles de la cadena. A cada uno de los 12 hoteles Ferns Barrow se le asignó un tema literario diferente, reflejo de la cultura local o específico de la región. En el hotel junto al mar se creó una biblioteca de aventuras y viajes marítimos. En el de montaña, una colección de obras sobre naturaleza y montañismo. En el centro histórico de la capital, una colección de novelas históricas y biografías. El proyecto atrajo la atención de los medios de comunicación y pronto se empezó a hablar de los hoteles literarios Ferns Barrow no solo en Buckeye, sino también fuera del país. Las reservas aumentaron, sobre todo entre cierta categoría de viajeros, intelectuales, conocedores de la cultura, los que buscaban en un hotel no solo un lugar donde dormir, sino un ambiente especial. «Habéis superado todas mis expectativas», dijo Hubert mientras repasaba con su hija los resultados financieros del trimestre. Los beneficios han aumentado un 12% respecto al año pasado, y eso en una temporada que tradicionalmente se considera mala para el negocio hotelero. Endría sonrió, todavía un poco avergonzado por los elogios. Es un mérito de todos nosotros, suyo, de Quinton, de todo el equipo. No seas modesto. Hubert sacudió la cabeza. La idea fue tuya y la realización también. Encontraste un nicho que nadie más tenía y lo hiciste brillantemente. El trabajo en el hotel se había apoderado por completo de Endría. Tras un mes de vacaciones, tomó la difícil decisión de dejar la editorial, a pesar de que Ethan Atterbury le ofrecía un horario flexible y la oportunidad de trabajar a distancia. Pero Endría se dio cuenta de que no podía prestar a ambos trabajos la atención que merecían, y las medias tintas no estaban en su naturaleza. «Siempre puedes volver si cambias de opinión», se despidió Ethan. «Las puertas de la orilla de las palabras siempre están abiertas para ti». Endría agradeció la oferta, pero sintió que su vocación ahora era desarrollar el negocio familiar, invertir en él no solo su tiempo y su energía, sino también su alma y su energía creativa que antes había entregado a los libros. La única nube negra en el horizonte era el proceso de divorcio. Norton, como había prometido, hizo todo lo posible por complicarle la vida a su exmujer. Contrató a un abogado agresivo, que inundó el juzgado de mociones y peticiones, exigiendo que se congelaran los activos de Endría, que se realizaran peritajes adicionales para evaluar el valor del hotel, que se declarara nulo el traspaso de la propiedad. Cada sesión judicial se convertía en una batalla agotadora, en la que Norton y sus representantes no escatimaban medios, desde la tergiversación de los hechos hasta la mentira descarada. Intentaron presentar a Endría como una manipuladora calculadora que planeó el divorcio con antelación, a sabiendas de la herencia de su padre. Afirmaron que había ocultado deliberadamente información sobre la situación financiera de la familia Ferns Barrow, privando así a su marido de la parte de la herencia que le correspondía. «No dejes que te hagan daño», dijo Quinton tras un día especialmente difícil en el tribunal, en el que Norton volvió a intentar humillarla públicamente. «Intentan desequilibrarte, que cometas un error, pero los hechos están de tu parte». Y los hechos hablaron por sí mismos. Los documentos confirmaron claramente que Hubert cedió el hotel a su hija tras la ruptura real de su relación con Norton. El testimonio de los invitados a la recepción en la que se produjo el escándalo confirmó que fue Norton quien insultó públicamente a su esposa y fue el primero en declarar su deseo de romper la relación.
El golpe decisivo para la posición de Norton fue el informe de la policía según el cual había irrumpido en la habitación de Andrea y la había amenazado. El juez, tras examinar todas las circunstancias, dictaminó que el comportamiento del señor Driver evidenciaba sus intenciones agresivas y un intento de presionar a su esposa. Así pues, esta mañana llegó la notificación oficial. El Tribunal Supremo de Buckie rechazaba el último recurso de Norton y confirmaba la sentencia de divorcio en los términos propuestos por la parte de Andrea. Norton no recibió ni un céntimo de los bienes adquiridos tras su separación real, incluido el hotel. Solo recibió la mitad del valor de su piso común y algunas pertenencias personales. Andrea miró el documento que tenía delante y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. El final de un matrimonio, por fracasado que fuera, siempre significaba el final de un cierto periodo de la vida, de ciertas esperanzas y sueños. Recordó cómo había conocido a Norton, cómo le habían fascinado su confianza y su ambición, cómo había soñado con una familia feliz. Todo eso pertenecía al pasado. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo Andrea, dejando a un lado sus papeles. Quinton entró en el despacho con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. «Me he enterado», dijo tendiéndole las flores. «Enhorabuena por poner fin oficialmente a este capítulo de tu vida». «Gracias», aceptó Andrea el ramo, aspirando la delicada fragancia. «Eres muy amable». Su relación había pasado poco a poco de los negocios a algo más con el paso de los meses. No solo pasaban juntos las horas de trabajo, sino también el tiempo libre. Iban al teatro, cenaban en restaurantes acogedores, simplemente paseaban por la ciudad hablando de todo. Quinton resultó ser un hombre interesante y polifacético, con un sutil sentido del humor y una amplia perspectiva. A su lado, Andrea se sentía fácil y natural. Podía ser ella misma sin miedo a ser criticada o juzgada. Pero ambos no habían precipitado las cosas, conscientes de que Andrea necesitaba tiempo para dejar atrás por completo el pasado. Ahora, mirando su rostro sonriente, Andrea pensó que tal vez ese momento por fin había llegado. «¿Tienes planes para esta noche?», preguntó Quinton. «Quizá deberíamos celebrar la ocasión con una cena». «Tengo otra idea», respondió Andrea. «Le prometí a mi padre que me reuniría con él en la azotea del hotel. Hoy es un día especial, no solo por el divorcio». «Ah, sí», asintió Quinton. «El aniversario de la muerte de tu madre. Lo siento, lo había olvidado». «No pasa nada», sonrió Andrea. «Pero me gustaría estar con mi padre. ¿Quizá mañana?» «Claro», asintió Quinton, comprensivo. «Llámame cuando estés libre». Por la noche, Andrea subió a la azotea del hotel, donde había un acogedor jardín con vistas a la ciudad. Hubert ya la esperaba allí, sentado en un banco junto a una pequeña fuente. En sus manos sostenía una fotografía de Romina en un sencillo marco plateado. «Hola, papá». Andrea se sentó a su lado y besó a su padre en la mejilla. «Hola, cariño», sonrió Hubert, pero sus ojos estaban tristes. «Hace una tarde preciosa, ¿verdad? A tu madre le habría encantado estar aquí». «Sí», asintió Andrea, mirando el cielo del atardecer. Le encantaban las alturas y las vistas bonitas. Se sentaron en silencio durante un rato, cada una inmersa en sus propios recuerdos de la mujer que tanto amaban. Romina Ferns Barrow era una persona alegre, capaz de encontrar la felicidad en las cosas sencillas y de transmitirla a los demás. Aceptaba la vida tal como era, sin lamentar el pasado ni temer el futuro. «Hoy he recibido la sentencia definitiva», dijo finalmente Andrea. «El divorcio ha finalizado. Norton no recibirá nada de lo que reclamaba». «Lo he oído», asintió Hubert. «Son buenas noticias. Ahora eres libre de ese hombre, tanto legal como moralmente». «Sí», suspiró Andrea. «Extrañamente, no siento triunfo ni alegría. Solo alivio y un poco de tristeza. Es normal». Hubert le cubrió la mano con la suya.
El final de una relación siempre trae sentimientos encontrados, aunque la relación haya sido un fracaso, pero ahora puedes seguir adelante, construir una nueva vida. Ya tengo una nueva vida, sonrió Endria, rodeando el panorama de la ciudad con la mano. El hotel, el trabajo que me gusta, me siento más feliz que nunca. ¿Y Quinton? Preguntó Hubert con cautela. Veo cómo os miráis. Endria se avergonzó. Solo somos amigos, papá. Por supuesto. Hubert sonrió con una ligera ironía. Solo amigos que pasan juntos cada momento libre y se alegran de estar en compañía del otro. De acuerdo, cedió Endria. Quizá haya algo más, pero no tenemos prisa. Después de lo que pasó con Norton, quiero estar segura antes de empezar otra relación. Y eso es lo correcto, aprobó Hubert. No hay prisa en estos asuntos, pero Quinton es un buen hombre. Lo he observado a lo largo de los años, trabajando con Cedric. Es honesto, fiable y, lo que es más importante, te respeta y aprecia tu inteligencia. A diferencia de Norton, añadió Endria en voz baja. A diferencia de Norton, convino Hubert. Tu madre siempre decía que lo más importante en una relación es el respeto. El amor puede ir y venir, la pasión puede desvanecerse con el tiempo, pero el respeto es la base sobre la que se construye todo lo demás. Endria miró la foto de su madre. La echo tanto de menos. Ojalá pudiera ver todo esto. El hotel, nuestra nueva vida, lo unidos que hemos vuelto a estar tú y yo. Lo ve, dijo Hubert con seguridad. Siento su presencia todos los días, sobre todo aquí en el hotel. A veces pienso que, de alguna manera, ha orquestado todo esto. Volver al negocio, darte el hotel a ti, incluso tu divorcio de Norton. Es como si nos vigilara y dirigiera los acontecimientos. Endria sonrió. No estaba segura de creer en la vida después de la muerte, ni de que los difuntos pudieran influir en los vivos. Pero la idea de que mamá siguiera cuidando de ellos de algún modo era reconfortante. ¿Sabes en qué he estado pensando últimamente?, dijo Hubert, contemplando el panorama de la ciudad. En lo extraña que es la vida. Hace 35 años dejé este hotel, renuncié a mi herencia, elegí un camino muy diferente. En aquel momento pensé que había cerrado ese capítulo para siempre. Y ahora estoy aquí, dirigiendo de nuevo la empresa, y tú estás ahí, continuando el negocio familiar. Es como si la vida hubiera cerrado el círculo. ¿Te arrepientes de aquellos años?, preguntó Endria. ¿De no haber hecho lo que amabas durante tanto tiempo? No, respondió Hubert con firmeza. Ni por un minuto. Conseguí algo mucho más valioso. El amor de tu madre, a ti, una familia de verdad. Valió la pena cualquier oportunidad o riqueza perdidas. Y entonces, sonrió. Quizá por eso puedo apreciar de verdad lo que tengo ahora. La vida fuera de los privilegios me ha enseñado mucho. Modestia, paciencia, la capacidad de ver el valor de las cosas sencillas. Endria abrazó a su padre. Estoy orgullosa de ti, papá, de las decisiones que tomaste entonces y de cómo lo estás haciendo ahora. Y yo estoy orgulloso de ti. Hubert devolvió el abrazo a su hija. Eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Has sobrevivido al divorcio, has aprendido un nuevo negocio y le has aportado algo especial. Eres un verdadero Ferns Barrow. Se sentaron en la azotea, observando cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo de Buckeye en tonos rosados y dorados. Las luces de la ciudad se encendían lentamente, miles de puntos brillantes que formaban un extraño patrón. Endria pensó en cómo había cambiado su vida en el último año. De ser una mujer insegura que vivía a la sombra de un marido autoritario, había pasado a ser una persona independiente y segura de sí misma que había encontrado su camino y su vocación. Ya no tiene miedo de decir lo que piensa, ya no se disculpa por sus pensamientos e ideas, ya no se considera indigna del éxito y el reconocimiento. ¿Qué crees que será lo próximo?, le preguntó Hubert, interrumpiendo sus pensamientos. No lo sé, respondió Endria con sinceridad. Y eso está bien.
Por primera vez en mi vida no planifico cada paso, no me preocupo por el futuro, simplemente vivo el momento y disfruto de lo que tengo. Es un enfoque sabio, aprobó Hubert. Tu madre vivía así. Quizá por eso siempre parecía tan feliz, porque era capaz de apreciar lo que tenía aquí y ahora, sin añorar el pasado ni preocuparse por el futuro. Permanecieron sentados un rato más, disfrutando del silencio y la belleza del atardecer. Entonces Hubert miró el reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión con inversores de la capital. Les interesa nuestro concepto literario, quieren introducir algo parecido en su red. Vete, sonrió Endria. Me quedaré aquí un rato más. Cuando su padre se marchó, Endria se quedó sola en la azotea. Miró la ciudad, las estrellas que empezaban a asomar en el cielo cada vez más oscuro, y sintió una calma maravillosa. Por primera vez en mucho tiempo estaba en paz consigo misma, con su pasado, presente y futuro. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Quinton. ¿Cenamos mañana? Conozco un sitio estupendo con vistas al río. La respuesta llegó casi al instante. Me encantaría. Te recojo a las 7. Endria sonrió y escondió el teléfono. El futuro estaba lleno de posibilidades, y ella estaba dispuesta a explorarlas. Pero ahora mismo, en este momento, solo quería estar aquí, en la azotea del hotel que tanto significaba para su familia, y saborear la sensación de libertad y poder que por fin